PEI y PME, la convivencia como articulador fundamental. Ponencia presentada en el quinto Congreso Iberoamericano de Violencia Escolar, realizado en Santiago de Chile los días 12, 13 y 14 de junio del año 2013. A principios del año 2008 llegamos al convencimiento en la Seremi de Educación de Valparaíso de que era necesario diseñar e implementar un programa que asumiera los desafíos de la convivencia escolar de forma integral y profunda. Así surgió el Programa de Convivencia Escolar Democrática, o PCED, concebido a 3 años plazo. El programa se fundó en dos constataciones: que está comprobado que la convivencia tiene un importante impacto en los aprendizajes y no es posible implementar estrategias para mejorar dichos aprendizajes sin incorporar la convivencia como factor esencial para el logro de esas metas. 2. La creciente preocupación de la opinión pública en torno a la convivencia escolar, confundiéndola como violencia escolar. Comenzamos haciendo una extensa y profunda revisión de investigación y de estudios. A partir de ello surgieron nuestros aliados institucionales: la UNESCO, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación Educacional, YESE, de OREALC UNESCO, UNICEF, Fundación Paz Ciudadana, CIDPA, de la región de Valparaíso, entre otros. El PCED se fundó y desplegó en torno a la relectura de los 3 ejes definidos por UNESCO: participación expresada en el fortalecimiento y desarrollo de habilidades de liderazgo de los actores de la escuela; incorporación y desarrollo de una cultura de la diversidad, entendiéndola como las distintas necesidades de aprendizaje, no solo de la educación diferencial o especial, así como de aspectos identitarios y otros; y tercero, la incorporación y desarrollo de una cultura de la paz, entendiendo por ello la instalación y fortalecimiento de habilidades de comunicación en relación al liderazgo y el liderazgo pedagógico. Aquí tenemos una muestra de la red de organizaciones internacionales y privadas, fundaciones fundamentalmente o ONGs, que trabajaron con nosotros y con las cuales nosotros trabajamos. Para cada una de ellas se indica la línea de trabajo o el ámbito en el cual se desarrolló una colaboración en el contexto de este programa a 3 años plazo. Como decíamos, los ejes sobre los cuales se instaló el programa son 3: la participación, que ya describimos; la cultura de la diversidad, también desarrollado; y la cultura de la paz, del cual hicimos las precisiones ya enunciadas. El programa estaba, como habíamos mencionado, diseñado a 3 años plazo: año 2008, 2009 y 2010. La primera etapa, el año 2008, asumió 3 líneas paralelas de desarrollo, las que, al contrario del abordaje tradicional cuando se va a desarrollar cualquier programa, son sucesivas. En este caso fueron realizadas de forma paralela. Se consideró la realización de jornadas por estamentos escolares con el abordaje de un conjunto de temas atravesados por el eje del liderazgo, el liderazgo pedagógico, aunque también el liderazgo en general. También se consideró un trabajo de relevamiento y fortalecimiento de redes, incluyendo un trabajo con servicios públicos para fortalecer o instalar colaboración en redes en las comunidades escolares, a partir de los objetivos y ámbitos de las distintas entidades y en pro de sus requerimientos. Junto con estas acciones se trabajó con los datos de autodiagnóstico derivados de los planes de mejoramiento educativo CEP y MEDIA. Aquí tenemos un eje en el cual se relevan las 3 grandes líneas derivadas del modelo de UNESCO, que ya hemos mencionado con anterioridad, y 4 módulos, podríamos decir, que se diseñaron para la primera etapa del programa del año 2008. El primer módulo tenía que ver con política y normativa, fundamentalmente dar a conocer lo que existía en ese ámbito respecto a la convivencia escolar, considerando los 3 ejes ya mencionados. Luego, resolución pacífica de conflictos como un ámbito que pudiera responder de forma concreta
a esta preocupación que se iba instalando en la sociedad y en las escuelas. Los consejos escolares como un tema implícito, pero también explícito, en el sentido de comenzar a trabajar una evaluación de su estado y también una propuesta para relevar su rol y funcionamiento. Y el tema de las redes, como ya lo mencionamos, en un sentido de programa, en el trabajo con los servicios públicos y organismos internacionales, pero también como estrategia y perspectiva de trabajo para la propia escuela, en términos de la necesaria colaboración de ella con otras instituciones en el abordaje de los diversos aspectos de la convivencia escolar. Producto de esta primera etapa del año 2008 y del conjunto de materiales revisados para poder elaborar el programa, se editó un DVD donde se compilaron todos los estudios, todos los artículos y trabajos, los instrumentos recopilados también y los materiales producidos para el propio programa. Este DVD fue entregado a todos los establecimientos que participaron de él y a las instituciones integrantes de la Mesa Intersectorial de Educación, donde se instaló el trabajo del programa de convivencia junto a otras líneas de trabajo también, pero se puso un foco especial en este tema y programa. Este era el diagrama de la Mesa Intersectorial de Educación, los servicios con los cuales se trabajó y las líneas de trabajo que se estableció con cada uno de ellos. El año 2009, que vendría siendo la etapa 2, el programa se alineó fuertemente con el modelo SAGE, el Sistema de Aseguramiento de Calidad y Gestión de la Educación, y su expresión en los planes de mejora de básica y media, básica CEP y media, tal como lo decía su denominación, PM de media, permitiendo identificar en qué líneas se debía avanzar, qué corregir y cómo apoyar el proceso de implementación de los planes en una perspectiva temporal que va del 2009 al 2012. Al colocar este como alineamiento del programa de convivencia, o sea, los planes de mejora, especialmente de básica, surge este nuevo horizonte, ya no hacia el 2010, sino que hacia el 2012, en términos del desarrollo de esos planes, más allá del diseño original del programa al año 2010. Se diseñaron o aprobaron instrumentos específicos, validados por comités de expertos y probados en aplicaciones piloto. Cabe destacar dos: la matriz de indicadores de convivencia de UNESCO, piloto con UNESCO y Universidad de Playa Ancha, y la matriz de certificación de consejos escolares, que fue trabajada con UNICEF y la ONG Asesorías para el Desarrollo. Al finalizar esta etapa ya existían fuertes constataciones de los aciertos y debilidades de 2 años de implementación de la iniciativa. El estado del programa fue resumido por Asesorías para el Desarrollo en el estudio de consejos escolares que realizó el año 2009 a nivel nacional, en el cual nos correspondió una participación principalmente activa, incluso encargándosenos comentar el estudio como única región invitada cuando este fue entregado al Ministerio de Educación por parte de Asesorías para el Desarrollo y UNICEF. En ese estudio literalmente se consignó el siguiente comentario, que sería el resumen de una evaluación externa del programa de convivencia escolar. Literalmente dice: en el caso de la región de Valparaíso, con fondos provenientes de la Unidad de Transversalidad del Ministerio de Educación, el año 2008 se puso en marcha desde la Coordinación Regional de Extraescolar un programa de convivencia escolar democrática, que interviene a través de los distintos actores educativos, apoderados, profesores, estudiantes, directivos. Faltó consignar aquí los asistentes de la educación. Por tanto, opera bajo el supuesto de que el consejo escolar es el espacio natural que reúne a estos actores en cada comunidad educativa. De este modo, convoca a los consejos escolares a jornadas temáticas de convivencia escolar e incluso desarrolla una incipiente iniciativa de certificación de estos organismos. Lo que resulta destacable, agrega este mismo informe, de esta experiencia es que esta constituye, dentro de las acciones observadas en regiones, la única acción continua, vale decir,
no aislada ni puntual, sino que se inserta en una política más amplia que tiene objetivos, fases y acciones concretas. Del año 2009, de la etapa del año 2009, vamos a volver atrás, lo que está descrito aquí, debiéramos hacer una precisión respecto al trabajo con los consejos escolares. La estrategia del primer año, de la etapa 1, año 2008, fue trabajar con los actores representados en el consejo escolar, pero no convocando explícitamente al consejo escolar. Se desarrolló jornadas y trabajo por cada estamento, fueron trabajos paralelos con cada estamento. Directivos, profesores, apoderados y alumnos y asistentes de la educación, esencialmente. Porque nos pareció que un primer abordaje debía ser así. En la segunda etapa, año 2009, se trabajó con los consejos escolares, convocándolos como tales, al ya haber un año de participación. Y además de la evaluación del primer año, se hizo una distinción en dos categorías de establecimientos que participaron en esta segunda etapa. La primera categoría correspondía a los que participaron de forma completa y continua, completa en términos de la diversidad de actores y continua en términos de las distintas actividades, acciones o instancias a las que se les convocó, y por lo tanto eran los que estaban más consolidados en esa primera etapa. A ellos se les hizo pasar efectivamente a una segunda etapa de programa. En cambio, se distinguió un segundo grupo que, si bien participó, no fue completa, no vinieron todos los actores, ni fue suficientemente continua, por lo cual se consideró que debía reforzarse de algún modo esa participación inicial para que estuvieran en un nivel apropiado. Y así entonces se delineó dos grupos de trabajo con programas de trabajo similares, pero con ciertas actividades distintas, acorde a cada una de estas dos categorías. Y también se comenzó a evaluar la posibilidad de incorporar, de producir un crecimiento, de ampliar la cobertura en la tercera etapa, que correspondería al año 2010. Llegamos así a la tercera etapa, la del año 2010. Ya van a entender por qué aparece este personaje con un signo de interrogación en esa etapa. Con este elemento abordamos la etapa número 3 hasta el punto en que el programa fue truncado. Por eso el signo de interrogación, ¿no? Como dice allí arriba el texto, con este elemento abordamos la etapa 3 hasta el punto que el programa fue truncado. Desde allí, y mediante un paréntesis temporal relativo, se retoma de forma individual a contar del año 2011. ¿Fundado en qué? En la convicción de una constatación concluyente. ¿A qué nos referimos con una constatación concluyente? De que es suficiente la evidencia que tenemos para afirmar de forma bastante taxativa lo que vamos a decir a continuación. Y es que la convivencia escolar persiste en ser abordada en forma reduccionista y simplificada, lo cual se expresa en los diagnósticos y planes de los planes de mejoramiento educativo CEP, con focos puntuales y recurrentes. ¿Qué significa esto? Que no son focos que abarcan la diversidad de aspectos de la convivencia, pero además vuelven a ser abordados anualmente, como demostrando implícitamente de que no se ha avanzado suficientemente en ello. Casi siempre de forma desarticulada, además, e incompleta entre sí y otras áreas del modelo. En resumen, el área de convivencia dentro de los planes de mejoramiento educativo viene a ser una posibilidad de articulación del modelo con fundamentos y aspectos concretos relevantes que ya han sido identificados en el curso del programa del 2008 al 2010, pero no han sido aprovechadas de ese modo en la formulación concreta de los planes de mejoramiento. Y también debemos considerar las proyecciones de este modelo en el periodo 2010-2013. En resumen, lo que se constató fue eso, que la convivencia escolar persiste en ser abordada de forma reduccionista y simplificada. Pero quedó este interrogante, ya que el programa fue truncado en junio del año 2010, ya no continuó como programa. A partir de esto, abordamos el año 2011, planteándonos cómo darle alguna continuidad, ya que la necesidad estaba allí, pero el programa no existía. Y para darle esa continuidad consideramos dos aspectos, ciertas características y ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas características?
Lo más significativo de esta etapa informal, ya que no es un programa propiamente tal, a partir del año de la segunda mitad del 2010, pero principalmente el 2011, lo más significativo de esta etapa ha sido entrar en un nivel más directo y focalizado de trabajo con las escuelas. Ya no a escala de programa, con un conjunto de escuelas, con una estrategia regional, sino que en la asesoría directa a los establecimientos educacionales. En ella se ha presentado, fortalecido o extendido la perspectiva desarrollada en el origen y cumplimiento de las etapas 1 a 3 del programa. Un aspecto relevante de este trabajo directo es que ya no se trataba de un programa oficial, sino de una perspectiva para efectuar la asesoría técnico-pedagógica con foco en el plan de mejoramiento educativo. Esa es la característica de esta nueva etapa. La condición. A ello se agregó otro factor clave: la decisión de exponer o de presentar en los establecimientos, en el contexto de esta asesoría, en confianza, una visión de la condición actual de ser profesor y de la educación chilena. Esta confianza fue fundamental para hacer surgir convicciones y acuerdos que permitieron reconocernos en posturas profesionales y existenciales comunes, acalladas por el discurso oficial, y desde este piso observar, analizar y reformular los PME. El año 2012 se agregó otro factor clave: la decisión de exponer en confianza una visión de la condición actual de ser profesor y de la educación chilena. Eso ya lo habíamos mencionado como condición, ¿no? Pero definitivamente lo que había comenzado a ser explorado el año 2011 fue definido como una característica de lo que debía ser el abordaje de este tema. Reiteramos esto de que esa confianza fue fundamental, ¿no? Creemos necesario, para fundar este juicio también, esto que parece una opinión general, poder fundarlo desde algunos conceptos, entrar en una descripción rápida de tres autores. Son Alfredo Rojas, quien trabajó con nosotros en la etapa programática del PCET del año 2008 al 2010 en representación de UNESCO, especialmente de la línea programática de liderazgo educativo de UNESCO, de Stephen Covey y de Carbone. Respecto a Alfredo Rojas, hay 6 nociones que son importantes de abordar. Las dejamos aquí presentadas, podemos referirlos al documento, están adjuntos a esta presentación, pero las vamos a enunciar. La primera noción importante es la importancia del lenguaje como constructor de realidades. Este es un tema a abordar en el liderazgo pedagógico, ¿no? El lenguaje como una habilidad fundamental y entender que éste construye realidades. Aquí estamos haciendo una referencia también a todas las teorías ontológicas del conocimiento de Maturana, de Flores, de Varela, de Echeverría. Por otro lado, el segundo concepto importante es el liderazgo pedagógico como arte, no solo como disciplina profesional, sino que también como arte. Vamos a dejar los enunciados solamente estos conceptos. El tercer concepto es la noción de viaje. Todo viaje, dice, se inicia con una conversación. Esto nos denota la característica dinámica de los procesos de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Pero basados en la habilidad fundamental del liderazgo pedagógico que estaría dada por el lenguaje como constructor de realidades. Este viaje es desde la no realidad, desde lo que no existe, a lo posible y lo que se hace realidad, ¿no? Eso queda más claro con el cuarto concepto, que es la noción de futuro como construcción y presencia de lo ausente. Un futuro activo, un futuro posible, no un futuro teórico y utópico. El quinto concepto es que somos en el mundo, y eso apela a las emociones. El que no somos solo un concepto, un constructo teórico, sino también las emociones están en juego en esto. La relación lenguaje-emociones es fundamental, ¿no? Y el sexto y último concepto es que hay otras dimensiones constitutivas del humano, y estas son esencialmente las emociones. Ya no en relación al mundo, ¿no? Sino que en relación a nosotros mismos, como constitutivas de nosotros mismos. Esa es la distinción entre los conceptos 5 y 6. A su vez, él nos dice que hay factores asociados al aprendizaje escolar, y estos son 7 factores. La capacidad individual de aprender, y allí hay varios factores involucrados.
el mundo como familia y comunidad, hay dos dimensiones allí del mundo, el contexto nacional como sociedad y sistema educativo chileno en este caso, las políticas educativas, en el caso chileno la estandarización, segregación y selectividad, las políticas de personal o de recursos humanos, la organización y gestión de los aprendizajes, que por un lado tiene que ver con el currículum, pero también con las prácticas institucionales, y la capacidad para enseñar, antecedentes personales y competencias pedagógicas. Todos estos elementos deben ser considerados al momento de abordar el liderazgo pedagógico. El segundo autor es un autor sobre liderazgo efectivo, sobre habilidades para el liderazgo efectivo, pero nos pareció interesante mencionarlo porque aborda varios conceptos que son muy coherentes y consistentes con los que trabajamos respecto a Alfredo Rojas. Stephen Covey nos habla de los hábitos necesarios para un liderazgo eficaz. Y estos están relacionados a las emociones y el lenguaje. Ahí vemos entonces dos aspectos centrales en Rojas que también están en Covey. También Covey nos habla de los paradigmas y el poder de un cambio de paradigma, la necesidad de un cambio de paradigma. Este es un tema importante cuando abordamos los desafíos que hoy tiene la institución escolar y por lo tanto las habilidades que debe tener un docente para desempeñarse en esa institución que está siendo demandada a un cambio. El cuarto aspecto que menciona Covey es el lugar de los principios en el liderazgo o los valores. Aquí está, diciéndolo en términos de conceptos escolares del sistema chileno, está todo el dilema del PEI, el Proyecto Educativo Institucional, y su relación con el PME, una relación práctica, aplicada, real, no solo literaria, enunciativa. Y finalmente el liderazgo interrelacional, y eso diría yo que es lo más importante, porque rompe el concepto de liderazgo como una cualidad individual, personal, que coloca a alguien como líder detrás del cual van todos. Y esto se despliega y desarrolla en un continuo, que se va retroalimentando constantemente. Y esto nos podría hacer referencia al modelo en el PME que hemos denominado, o que se denomina, que no lo hemos denominado nosotros, el ciclo de mejora continua. Finalmente, Carbone lo dejamos allí pendiente. Él se refiere a algunos aspectos específicos del liderazgo directivo esencialmente, pero ustedes pueden revisarlo en el documento que está junto a esta presentación. A partir de esto entonces nos queremos plantear la relación. Hemos presentado el sustento, la experiencia de 3 años proyectada después desde un programa a una perspectiva de asesoría que le da sustento, fundamento y contenido al trabajo que hoy queremos llevar a una propuesta de correlación entre el proyecto educativo institucional y el PME desde el área de convivencia como articulador fundamental. Y en realidad lo que podemos afirmar, lo que queremos afirmar, es que esto nos permite dotar de sentido. El PEI nos permite dotar de sentido al PME y a la labor de un establecimiento específico frente a un contexto mayor, estandarizado, dándole una identidad propia, pero realmente esto no se manifiesta de forma concreta en el quehacer escolar, menos en el currículum. Esta sería una síntesis diagnóstica del estado general de los proyectos educativos institucionales. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo respecto a la realidad que conocemos, ¿no? A partir de la propia asesoría que hemos desarrollado. Esto, dice, es una contradicción profunda y compleja. El factor diferenciador por excelencia, el PEI, no pasa de ser una declaración de buenas intenciones. El rol del proyecto educativo institucional en relación al PME es explícito en los propios documentos del Mineduc. De forma metafórica, allí se ilustra su relevancia y rol citando una frase de Nelson Mandela, ¿no? Dice: la visión sin la acción es simplemente sueño. Esto describe muy bien los PME 2008-2012 en general. La acción sin la visión consiste en dejar pasar el tiempo. Nuevamente creo que aparecen muy bien descritos el grueso de los PME desarrollados en esa primera etapa, los 1.0, ¿no? O los de primera generación. Pero al combinar la visión y la acción, PEI y PME, podríamos decir, podréis cambiar el mundo. Esa es la frase de Mandela que citan los textos de PME orientadores para la formulación del PME 2013, del Mineduc.
Si releemos la relación PEI-PME a la luz de esta frase, podemos reconocer la realidad de la mayor parte de los PMS. Esto es, acciones anuales sin incorporarse a un proceso de mejora continua ni producir avance en las prácticas institucionales. Además, sin memoria institucional. Por parte del proyecto educativo institucional, en la realidad de la mayor parte de las escuelas es simplemente sueño. La vinculación entre PEI y PME aparece entonces como una tarea urgente que permitirá dotar de sentido propio, apropiación. Cuando tanto hablamos de la apropiación del PME, esto pasa ineludible y necesariamente por el trabajo y la incorporación de una relación efectiva entre el PEI y el PME. Permitirá, como dice aquí entonces esto, dotar de sentido propio, apropiarse del PME por parte de la escuela. La apropiación no es desde el propio PME, aunque también en una buena elaboración del PME, sino que la apropiación tiene que ver con lo propio, con lo distinto. Y eso lo da el PEI, no lo da el modelo genérico, el PME, sí lo da un PME formulado a partir de cuestiones propias. En este sentido debemos hacer una distinción de los PEI. Ya hemos dicho una característica, que es el PEI en general es una tarea pendiente. Claro, está formulado en todas partes, pero al no rematerializarse aparece este concepto de una tarea pendiente, ¿no? Pero por otro lado también decíamos de que el proyecto educativo institucional nos permite generar la realidad, no solo la noción de la diversidad en la unidad. La unidad la da el sistema educativo nacional y las características genéricas que éste provee para todos, para garantizar un estándar o una equidad y una igualdad de oportunidades para todos los que entran en el sistema educativo. Pero también da la posibilidad de diversidad a través del PEI. Esto es una cuestión cultural. Hay un sustrato cultural aquí, hay una posibilidad cultural, las dos nociones, ¿no? Desde un previo, un sustrato cultural, pero también un futuro, una posibilidad al construir un proyecto educativo. Y respecto al propio PEI, podemos distinguirlo en dos grandes categorías. Los específicos, entendiendo que el PEI es la posibilidad de diferenciar dentro de la unidad. Esa diferenciación puede ser de dos tipos. Uno, los proyectos educativos institucionales específicos, que su diferenciación o la diversidad está dada por su especificidad. Por ejemplo, un proyecto educativo que escoge como identidad propia lo deportivo, o lo científico, o lo artístico. Esa sería la diversidad específica. Pero también está la diversidad intensiva. Y ahí el ejemplo, el único que se me ocurre, el más claro para esta categoría, son los proyectos educativos confesionales. Y claro, es distinto decir específico, porque toma un aspecto de las diversas posibilidades de desarrollo del ser humano, como lo deportivo, lo artístico, lo ecológico, otras dimensiones, y esa la toma como su identidad propia. Pero el proyecto educativo intensivo es omniabarcador, abarca la noción completa de la persona humana, porque se refiere en este caso a una idea de fe, que además es última, incluso el fin último de este proyecto educativo no se acaba con el fin de la vida, sino que va más allá. En ese sentido es un proyecto educativo intensivo, es muy amplio en su horizonte, y debemos distinguir ambos. Algunas características que debemos considerar para este trabajo, para poder que debiéramos abordar efectivamente para poder lograr una correlación entre PEI y PME, es distinguir las dos modalidades de trabajo que tiene la asesoría. No es lo mismo trabajar una asesoría directa que un trabajo en red. Abordar la correlación proyecto educativo y PEI y PME con una asesoría directa es mucho más fácil que en el trabajo en red. Por lo tanto, si se va a trabajar en red, estas debieran tender a ser homogéneas respecto al tipo de proyectos educativos, porque si no va a ser muy difícil, con la cantidad de visitas que tiene diseñada la asesoría, 6 visitas anuales, realmente acompañar al establecimiento o a los establecimientos, en el caso de la red, a un trabajo efectivo de su articulación PEI-PME. Esto nos plantea una dificultad especial con el trabajo en red
y una condición que debiéramos evaluar su factibilidad, que es esta de diseñar las redes con algún grado de homogeneidad respecto a su proyecto educativo institucional. El segundo aspecto a considerar es la ineludible necesidad de incorporar y desarrollar capacidades de comunicación. Expresémoslo más específicamente en la correlación habilidades del lenguaje conversacionales que incorporen las emociones. Esto se funda en los tres autores que mencioné con anterioridad: Rojas, Covey y Carbone. No voy a desarrollarlo más, y además los otros autores que mencioné en ese punto de esta exposición. Ese es el fundamento para este objetivo o esta consideración respecto a la asesoría que permita una articulación entre PEI y PME. El tercer aspecto es la necesidad de desarrollar capacidades que permitan sistematizar este trabajo, también como muchos otros propios del PME, a través de narrativas escolares. ¿A qué se refiere este punto? A que tradicionalmente hablamos de buenas prácticas, y cuando nos reunimos, nos juntamos para compartir esas buenas prácticas, en realidad son solo buenas noticias. O sea, nos contamos cosas que han sido agradables, gratas, que nos alegran, que salieron bien. Pero no estamos haciendo un trabajo sistemático, productivo, que nos permita replicar esas prácticas. Porque no hay narrativas escolares, solo hay relatos. Y relatos más bien desde la emoción o desde el fragmento de la noticia. Es como una nota de prensa, ¿no? Construir narrativas escolares requiere metodología y procesos sistematizados. Contamos con un material elaborado en Argentina con la colaboración de organizaciones internacionales para elaborar narrativas escolares, y ese es el que debiésemos utilizar, no habiendo otro. Se puede complementar con otros si existen o se considera alguna estrategia metodológica mejor, para instalar esa capacidad y tener el producto de contar con una narrativa escolar que nos permita ir sistematizando también este trabajo. El cuarto elemento importante es reforzar en realidad la noción, no solo incorporar la habilidad como era el punto B, sino que instalar la noción de liderazgo pedagógico. Se ha logrado instalar la noción de liderazgo en términos de gestión escolar, pero no se ha instalado suficientemente la noción de liderazgo pedagógico, entendiendo que este está basado en la comunicación, o sea, el concepto de UNESCO, el concepto que también encontramos en otros autores, como ya los mencionamos antes. Y finalmente, el punto quinto, y quizás el más complejo de todos, es hacer un esfuerzo por hacer una reingeniería de los tiempos escolares. De modo de recuperar tiempos significativos, no solo tiempos formales, sino que tiempos significativos, que son tiempos para la conversación, para las redes de conversación, y allí entonces fundamentalmente debemos remitirnos a Echeverría, a la importancia de la comunicación, también a lo que mencionaba Rojas, y también a la noción de comunidades profesionales de aprendizaje. No solo de instituciones escolares, sino de comunidades educativas y comunidades profesionales de aprendizaje, donde el tiempo significativo es, por ejemplo, un tiempo para la comunicación y la conversación, y no solo el tiempo aplicado del cumplimiento de la planificación. Podríamos decir de que las nociones que debiesen estar consideradas allí en esta correlación entre PEI y PME debieran ser la de la instalación de un liderazgo pedagógico relacional interdependiente, lo cual nos llevaría a construir efectivamente una comunidad de aprendizaje, distinguir las nociones y hacer realidad el liderazgo en y de la comunidad escolar, no solo un liderazgo que es el gran pero al texto de Carbone, por eso lo pasé rápidamente, pero es útil como sistematización, que se concentra en los liderazgos tradicionales, más bien los formales de los cargos, y en realidad aquí estamos hablando de un liderazgo distribuido más en el sentido Covey, el liderazgo en y de la comunidad escolar.
la noción de un liderazgo fundado en principios, y esto nos remite directamente al proyecto educativo escolar, donde aparecen estos valores, estas nociones, estas ideas centrales, y también el tema de las actitudes, que si bien están los planes y programas, es poco abordado por el currículum. Hacemos un énfasis especial, y esta es una opción, ¿no? Una opción que estamos convencidos que es una necesidad fundamental a partir de los tiempos que se viven y del rol de la escuela en estos tiempos, en las sociedades en general. Y es la opción por el modelo pedagógico o por las nociones en distintos modelos y teorías pedagógicas que podríamos denominar pedagogía del amor. El rol del amor por el otro, ¿no? Es difícil mencionar esto en la complejidad de estos tiempos, con tantos problemas de abuso sexual, de pederastia y otros casos, ¿no? Donde más bien la tendencia es al cuidado, a la precaución extrema, a la dificultad de la relación con el otro por la sospecha, por la inseguridad, por el riesgo, ¿no? Esta es una apuesta difícil, pero una apuesta fundamental. La educación sin pedagogía del amor realmente tiene pocas posibilidades de resolver sus problemas más graves, especialmente los de condiciones de vulnerabilidad, donde ciertas habilidades que no son precisamente las cognitivas son las más descendidas, y donde los éxitos escolares pueden terminar en fracasos personales. El quinto aspecto tiene que ver con la familia como requisito ineludible y definitorio de una comunidad de aprendizaje. Y esta es quizás la tarea más pendiente del sistema educativo chileno. Un proyecto educativo institucional y un PME que continúe siendo incapaz de involucrar a la familia en un rol activo, en un rol consciente, en un rol efectivo, y de hacerla parte de esa comunidad de aprendizaje, no solo con un rol administrativo o sucedáneo, sino una parte activa y fundamental de esa comunidad de aprendizaje, tiene pocas posibilidades de tener éxito. O se dificulta más la fórmula del éxito, de los resultados, del logro de esos resultados. Y la sexta característica es la necesidad de un trabajo curricular, donde el proyecto educativo institucional entre o permee el currículo asignaturista. ¿Dónde? ¿Dónde es posible eso? Obviamente no en los contenidos, es muy difícil en los contenidos, aunque hay aspectos en los cuales se puede trabajar, pero esa es una tarea más extensa y ardua que abordar la entrada o el permear el currículum desde el PEI si lo trabajamos con foco en las habilidades. Porque las habilidades y también las actitudes son las que se acercan mucho más a las características del proyecto educativo. Y esa es también una tarea pendiente. Finalmente, ya para ir terminando, podríamos decir de que el desafío aquí y la oportunidad que nos plantea la correlación proyecto educativo institucional y PME tiene que ver con transformar la condición de la escuela demandada y presionada por unos estándares. Aquí está graficada por esta caricatura de Frato, Francesco Tonucci, este profesor, este académico universitario italiano dedicado a los temas de educación y de aprendizaje, que tiene una mirada muy crítica sobre los sistemas escolares. Esta mirada crítica sobre los sistemas escolares es hoy un cuestionamiento mundial, y por lo tanto no debemos apesadumbrarnos de que también exista en muchos cada vez más una crítica a nuestro propio sistema educativo, porque es una realidad. La escuela no está respondiendo a las necesidades de hoy, y está poniendo una presión que no es la más apropiada probablemente. ¿Cómo resolver esta tensión? Una vía posible, interesante, que amerita explorar, es esta de la correlación proyecto educativo como una posibilidad de dotar de una diversidad dentro de la unidad al instrumento concreto del PME como el medio para mejorar los resultados de aprendizaje. Para ir a un aspecto específico concreto, no tenemos tiempo ni es la idea tampoco abordar más en esta presentación. Una de las prácticas definidas en el modelo del PME, especialmente en el área de procesos, en el área de convivencia escolar, la práctica número 1 en la dimensión de formación, dice
El establecimiento traduce los lineamientos formativos estipulados en el proyecto educativo institucional en estrategias concretas para alcanzar su logro. Esto es, prácticas pedagógicas transversales, programas de orientación, actividades de encuentro, talleres extraprogramáticos, programas de formación docente, alianza familia-escuela, entre otros. Como podemos ver, aquí se enuncia explícitamente la correlación proyecto educativo y PME, pero creemos que los ejemplos que se mencionan son colaterales y no impactan la genética de la escuela, que es lo curricular, y no impactan también la otra genética de la escuela, que son los sentidos de los roles de sus actores, especialmente el sentido del liderazgo pedagógico y de la función pedagógica. Por eso debiéramos tomar esta práctica y extenderla más aún para lograr una correlación productiva, efectiva y más potente, más poderosa entre proyecto educativo institucional y PME. Bueno, con esto terminamos la presentación. Hay una serie de elementos concretos con los cuales abordar también esto que hemos fundado. Hemos enunciado varios aspectos concretos aquí, no los hemos desplegado porque no era la idea, pero podemos ver de que la correlación